Vamos a ver. Bueno, creo que ya. Listo, ahora sí, ya está grabando. Bueno, buenas noches. Entonces, hay otros que se están conectando por allí poco a poco. Entonces, vamos a iniciar el estudio bíblico del día de hoy. Como les decía, hoy va a ser de pronto un poquito más sencillo. Vamos a ver la lección 27. La lección 27 del material que estamos estudiando. El material que estamos estudiando es el material que se llama Discipulado, Manual de Discipulado Bíblico. Bueno, yo lo he compartido en otras ocasiones. Hay algunos que no lo tienen, entonces lo acabé de compartir ahorita en el WhatsApp de la iglesia. Entonces, si usted desea descargarlo, si usted desea imprimirlo, pues bueno, ya eso es voluntad suya, eso es deseo suyo, pero igual, usted puede manejarlo allí desde su celular o su computador. Sí, vamos a hablar entonces, hemos hablado, o la semana pasada hablábamos sobre cómo Dios se revela, cómo Dios se da a conocer al ser humano. Sí, entonces decíamos que, bueno, ahí está saludando Nelly, mi hermano, buenas noches, Dios le bendiga, mi hermana. Decíamos que bíblicamente podemos conocer a Dios solo a través de la revelación de Dios. Es decir, Dios es un Dios que se da a conocer. Y no solamente se da a conocer, sino que es un Dios que quiere que le conozcamos, ¿sí? Y hablábamos entonces de esos dos aspectos de la revelación de Dios, que los teólogos le han llamado entonces la revelación natural y la revelación especial. ¿Qué es la revelación natural? Hombre, sencillamente la manera en que Dios se da a conocer a través de la creación. Leíamos algunos textos bíblicos. Sin embargo, esa revelación natural o general, que también se conoce como revelación general, es para todos. Toda la humanidad tiene la posibilidad de conocer algo de Dios a través de la creación. Pero como consecuencia o a causa del pecado del ser humano, regularmente la humanidad o el ser humano malinterpreta esa revelación general y termina entonces adorando la misma creación, adorando a la naturaleza como hacen los indígenas o haciendo sus propios dioses como hacen las culturas antiguas, los griegos, en fin, las culturas antiguas en tiempos del Antiguo Testamento también lo vemos, ¿sí? Y por otro lado, hablábamos de la revelación especial o la revelación particular, que también es conocida así, y es la revelación de Dios, Dios revelándose a través, primeramente, a través de su palabra, pero también a través del Hijo, es decir, de Jesús. Dios dándose a conocer a través de Jesús. Esa revelación se conoce entonces como revelación especial o revelación particular y se conoce así, bueno, por el simple y llana razón de que a través de esa revelación es que podemos conocer realmente cómo es Dios, a través de la revelación especial, a través de Jesucristo. Y hoy vamos a ver algo de eso también, ¿sí? Hoy vamos a ver algo de eso también. Entonces, una de las verdades más grandes que el Señor Jesús enseñó es que el Dios de todo el universo es también el Padre Celestial. De hecho, bueno, ahorita vamos a ver eso también. En el Antiguo Testamento Dios se presenta como Dios Padre, pero en el Nuevo Testamento la imagen de Dios como Padre, o más bien en el Nuevo Testamento hay un énfasis en Dios como Padre. Sí, en el Antiguo Testamento hay un énfasis en la santidad de Dios, en la grandeza de Dios, en la majestad de Dios. Lo vemos en todo el Antiguo Testamento, un énfasis, sí, énfasis en la santidad de Dios. En el Nuevo Testamento hay un énfasis en la paternidad de Dios. Dios se presenta, en el Antiguo Testamento se presenta como Padre, pero en el Nuevo Testamento, dentro de todos los títulos que había para hacer referencia a Dios, Jesús escoge el título Padre. Y recuerden que en algunos pasajes el llamar a Dios Padre metía en problemas a Jesús, ¿sí? Porque aunque en el Nuevo Testamento Dios se presenta también como Padre, en tiempos de Jesús no era muy común que el judío
llamara o se dirigiera a Dios como Padre, como Padre. Pero vemos en Jesús que él en sus oraciones se dirigía a Dios como Padre, como Padre. Y eso tenía unas implicaciones. Jesús enseñó más a hacer, anda, escribí ahí más la palabra. Jesús enseñó más acerca del Padre que de cualquier otro tema. Cuando nosotros comenzamos a evaluar las enseñanzas de Jesús en los evangelios, sí, en los evangelios directamente de Jesús, él habló más de la paternidad de Dios que de cualquier otro tema, ¿sí? Y en los evangelios, la referencia a Dios como Padre se encuentra, bueno, es lo que dice el material, 189, es decir, casi 200 veces en el Nuevo Testamento se hace referencia, perdón, en los evangelios se hace referencia a Dios como Padre. Entonces, cuando hablamos, o más bien en la mentalidad del Nuevo Testamento, es importante el concepto de Dios como Padre. Y quiero leer con ustedes esta cita de un libro que les voy a compartir más tarde para que lean para la próxima semana uno de los capítulos. Yo les voy a decir qué capítulo. De hecho, ahorita al final yo voy a proyectar el libro y les voy a decir qué capítulo deben leer para la próxima semana. James Patker, en su libro Hacia el conocimiento de Dios, él dice, o decía, porque ya murió, decía lo siguiente: si queremos juzgar en qué medida alguien comprende el cristianismo, procuramos establecer qué es lo que piensa acerca del concepto de que es hijo de Dios y de que tiene a Dios como Padre. Si no es este el pensamiento que impulsa y rige su adoración y sus oraciones, y yo diría no solamente su adoración y sus oraciones, es más, toda la vida cristiana debe impulsarnos, debe guiarla el concepto de que Dios es mi Padre y yo soy hijo de Dios. ¿Sí? Y dice, y toda su percepción de la vida significa que no entiende nada bien lo que es el cristianismo. Porque todo lo que Cristo enseñó, todo lo que hace que el Nuevo Testamento sea nuevo y mejor que el Antiguo Testamento, se resume en el conocimiento de la paternidad de Dios. Es decir, en el Nuevo Testamento, Dios se revela y se da a conocer como nuestro Padre, como nuestro Padre. De hecho, algunos llegan, bueno, lo que se conoce como la adopción. Vamos a hablarlo la próxima semana, Dios mediante, a través de la lectura que deben hacer. Padre es el nombre entonces cristiano para Dios, para Dios. Hay muchos nombres en el Antiguo y Nuevo Testamento para hacer referencia a Dios, pero lo curioso es que Jesús prefiere y la mayoría de veces se dirigía a Dios como Padre, sí. Ahora, ¿cómo se presenta Dios en el Antiguo Testamento como Padre? En el Antiguo Testamento Dios se presenta también como Padre, aunque hay un énfasis en la santidad de Dios. En el Antiguo Testamento podemos encontrar esa idea también de la paternidad de Dios y encontramos mínimo 6 aspectos relacionados con la paternidad de Dios en el Antiguo Testamento. El primer aspecto es que la paternidad de Dios se ve en la formación de su pueblo. Miren cómo dice Isaías 44:8. Vamos a leer, bueno, vamos a dividir los textos para que cada uno lea un pasaje. Entonces vamos a ver quiénes están por acá. Mi hermana Elsa, Isaías 44:8. Marelvis, Isaías 63:16. Marel Iván, Deuteronomio 1, del 30 al 31. José o Carolina, cualquiera de los dos. Salmo 103:13. Nelly, Salmo Proverbios 3, 11 y 12. Y Wilmer, Salmo 68:5. Entonces, vamos a leer. Entonces, miren, lo primero es, en el Antiguo Testamento, Dios se nos presenta, o la paternidad de Dios se ve en la formación de su pueblo. Como dice Isaías 64:8.
mi hermana Elsa. Dice así: y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Hasta todo el 16. Ay, no, perdón. Esperen ahí que yo estoy, sí, ahí. Sino que yo estaba en el otro versículo. Miren cómo dice. Ahora bien, Jehová, tú eres nuestro Padre. Es decir, el pueblo de Israel conoció también a Dios como Padre. Y la paternidad de Dios en el Antiguo Testamento se mostraba en la manera en que Él formaba a su pueblo. ¿Sí? Dice, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Sí, entonces la paternidad de Dios se ve en la manera en que Dios forma y yo diría y transforma a su pueblo. Forma y transforma a su pueblo. La paternidad de Dios también se ve en su fidelidad a su pueblo. Como dice también ahí Isaías, pero Isaías 63, 16. Marelvi, me tocó. Ajá. Ciertamente tú sigues siendo nuestro Padre. Ciertamente tú sigues siendo nuestro Padre. Sí, todo, Marelvis. ¿Qué más sigo? El 16, todo el 16. Ah, sí, que es más largo. Aunque Abraham y Jacob no determinarán, tu Señor seguirá siendo nuestro Padre. Tú eres nuestro Redentor desde hace siglos. Entonces miren, bueno, la Reina Valera dice, pero tú eres nuestro Padre, aunque Abraham nos ignore e Israel no nos reconozca, tú, Jehová, eres nuestro Padre, Redentor nuestro es tu nombre desde la eternidad. Entonces fíjense cómo el texto nos muestra la paternidad de Dios, cómo se revela en su fidelidad al pacto, en su fidelidad aún en medio de la desobediencia, aún en medio del pecado del pueblo. Vemos a un Dios Padre que es fiel a su pacto, ¿sí? Pero la paternidad de Dios en el Antiguo Testamento se ve en el cuidado que Dios tiene con su pueblo. Miren cómo dice Deuteronomio 1 del 30 al 31. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Sí, está, bueno, para ubicarnos un poquito en el contexto, ¿no? Estamos, el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida después de durar 40 años en el desierto. Y la reflexión que se hace aquí es versículo, bueno, más que todo en el 31, dice así, en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. Es decir, así como un padre va guiando a su hijo y va guardando a su hijo, entonces el pueblo de Israel podía sentir o podía más bien declarar el cuidado de Dios como padre en medio del desierto. Ahora, entendemos que ellos estuvieron en el desierto no fue por el deseo simplemente de Dios. Ellos estuvieron y divagaron 40 años en el desierto a causa de la incredulidad del pueblo, a causa de la falta de fe del pueblo, de la infidelidad del pueblo. Por eso fue que estuvieron 40 años allí en el desierto. Acuérdense más o menos la historia de lo que ocurrió allí, que se nos narra en Éxodo, ¿no? Pero el pueblo o Dios se mostró o mostró su paternidad con el cuidado de su pueblo
aún en medio de la disciplina y aún en medio del desierto que ellos tuvieron que vivir 40 años a causa de su propio pecado, ¿sí? Ahora, la paternidad de Dios también se ve en su compasión hacia su pueblo. Vemos en el Antiguo Testamento un Dios que forma al pueblo, un Dios fiel al pacto, un Dios que cuida a su pueblo, así como un padre cuida a su hijo. Entonces, un Dios que cuida a Israel, a su pueblo, pero también vemos un Dios compasivo. Como dice el Salmo 103:13. Salmo 103:13. ¿A quién fue que le dije que me olvidó? Ah, Iván, creo que fue. No, a José. Ah, ya. Pero creo que José leyó fue Deuteronomio. A mí me dio Deuteronomio. No Ujú. sé quién seguía. Sí, sí. Iván, creo que Iván, si puedes leer entonces Salmo Sí. 103:13. A mí me tocaba el Deuteronomio, pero bueno, no hay problema, yo leo el Salmo 103:13. Bueno, dice de la siguiente manera: con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Ujú. ¿Qué versión es esa? Traducción lenguaje actual. Vea, interesante. No lo había leído en la traducción lenguaje actual. La Reina Valera dice, como el padre se compadece de sus hijos, de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. Interesante. Entonces, una vez más, el Antiguo Testamento nos muestra la paternidad de Dios en la manera en que Él es compasivo y misericordioso con el pueblo, ¿sí? Así como un padre es compasivo y misericordioso con su hijo, con su hijo. Pero también vemos la paternidad de Dios en la manera en que Él disciplina a su pueblo. Entonces, su compasión y su misericordia no se oponen a la disciplina. En el Antiguo Testamento vemos a un Dios compasivo y misericordioso, pero también un Dios que disciplina, un Dios que disciplina. Miren cómo dice Proverbios 3:11-12. ¿Cómo dice? Versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Exacto. Está haciendo una comparación allí. Bueno, si partimos de que es Salomón quien escribió este texto, entonces Salomón está haciendo una comparación allí, así como un padre disciplina a su hijo, entonces está diciendo, entonces Dios como nuestro padre también nos disciplina. Pero fíjense, dice, no menosprecies, hijo, el castigo de Jehová. No te canses de que él te corrija. Y en el 12 dice, porque Jehová al que ama, castiga. Es decir, la disciplina de Dios bíblicamente es un acto de la gracia de Dios. Sí, la disciplina de Dios es un acto de su gracia. Aún en medio de la disciplina, Dios muestra su gracia. Ahora, cualquiera de nosotros podría decir, ¿cómo así que Dios muestra su gracia en medio de la disciplina? Porque hay una disciplina correctiva, pero también hay una disciplina preventiva. Un ejemplo, si yo veo que una de mis hijas está intentando meter un cuchillo o un alambrito al enchufe, pues yo le voy a disciplinar, ¿sí? Y yo le voy a disciplinar, ¿por qué? Porque le amo. Y como le amo, no quisiera que ella tuviera que sufrir un mal mayor. Entonces la disciplina en ese momento es una disciplina preventiva. Sí, es una disciplina preventiva. Yo no quiero que ella sufra un mal mayor, entonces yo voy a disciplinarla para evitar que más tarde o mañana ella meta el alambre en el enchufe y termine sufriendo algo peor, ¿sí? Entonces la disciplina de Dios tiene esos dos propósitos, disciplina preventiva, pero también disciplina correctiva, correctiva también tiene. Pero también entonces, pero esa disciplina en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre es movida por el amor. Significa entonces que la disciplina de Dios es una disciplina, o más bien,
es un regalo de la gracia de Dios, la disciplina. La disciplina. Por eso en otros pasajes me da a entender y me dice, bueno, trato de parafrasear solamente, pero dice, gózate cuando el Señor te disciplina. Sí, porque la disciplina también es una evidencia de que somos hijos, de que somos hijos. La disciplina es una evidencia de que somos hijos. El texto dice, el padre que ama a su hijo lo disciplina. La disciplina es una evidencia del amor. La disciplina entonces es un regalo de la gracia de Dios. ¿En qué sentido? En que Dios no quiere que nosotros lleguemos o más bien suframos consecuencias mayores de nuestro pecado. Entonces muchas veces Dios disciplina, pero muchas veces también a causa de nuestro pecado. Entonces Dios permite simplemente que nuestro pecado nos lleve a donde queremos llegar. Como dice Hechos que leíamos la semana pasada, me parece que leíamos ese pasaje, que Dios dejó pasar por alto y les permitió. Es decir, los dejó que su pecado los llevara, y aún muchas veces las consecuencias de nuestro propio pecado es parte de la disciplina de Dios, es parte de la disciplina de Dios. Y para terminar, bueno, para terminar esta diapositiva, la paternidad de Dios también se ve en su cuidado de los necesitados. Sí, miren cómo dice Salmo 68:5. Creo que Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su morada. Interesante, porque en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en Timoteo también a Timoteo le da unas indicaciones para cuidar de las viudas, para cuidar de los huérfanos. Cuando él habla de las que verdaderamente son viudas, ¿sí? Es decir, esas mujeres que están desamparadas y que no están viviendo pues como algunas que a veces viven una vida loca. Entonces el apóstol Pablo dice, las que verdaderamente son viudas, y insta y anima a la iglesia en varios pasajes a cuidar de los necesitados de la iglesia, o sea, de las personas que son necesitadas. Y en ocasiones usa esas dos categorías, viudas y huérfanos, para hablar de las personas necesitadas, de las personas necesitadas. Entonces miren que en el Antiguo Testamento Dios se revela como Padre. Dios se manifiesta, Dios se revela como Padre, y Dios se revela como Padre en la manera en que forma y transforma a su pueblo, en su fidelidad con su pueblo, en su cuidado con su pueblo, en su compasión, en la forma en que disciplina a su pueblo. Dios también se revela como Padre, y en el cuidado que tiene con los necesitados, ¿sí? Si hay alguna pregunta o algún comentario. ¿Ninguno? Listo, entonces continuemos la idea, ¿sí? Pues las responsabilidades del pueblo de Israel. ¿Cuáles son las responsabilidades del pueblo de Israel frente a Dios como Padre? Leamos entonces Malaquías 1:6 y Malaquías 2:4, ¿sí? Malaquías 1:6 y Malaquías 2:4. Entonces, mi hermana Nelly, si puede leer Malaquías 1:6, Malaquías 1:6. Entonces, ¿cuál era la responsabilidad del pueblo de Israel al tener a Dios como Padre? Malaquías 1:6, ¿cómo dice? ¿Sí lo encontró Nelly? Bueno, el que lo encuentre, si puede leerlo, no hay problema. Malaquías 1:6 dice, mi hermano. Ajá. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor.
Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. Sí. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Ahora, en el versículo 6 él aclara, él dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y todavía decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Entonces, la responsabilidad del pueblo de Israel frente a Dios como Padre era y sigue siendo honrarle como Padre. De hecho, el mismo Dios entonces le pregunta al pueblo de Israel y le dice, si yo soy su Padre, si yo soy su Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi respeto? Estaba frente a un pueblo de Israel que no estaba honrando a Dios, sí, que no estaba respetando las cosas del Señor, que no estaba honrando a Dios como debía honrarlo, respetando el pacto con el Señor. Y el Señor mismo le pregunta al pueblo de Israel, sí, aún hasta a los sacerdotes mismos les pregunta. En la Reina Valera dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Sí, la honra, la honra. ¿Cómo debían comportarse entonces el pueblo de Israel los unos con los otros a partir de la realidad? Ya te doy la palabra, Iván. A partir de la realidad de que Dios era su padre. Ahí mismo, Malaquías 2:10. Yo lo voy a leer. Malaquías 2:10. Dice, ¿acaso no tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un Dios, perdón, un mismo Dios? ¿Por qué pues somos desleales los unos con los otros, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Sí? Iván, creo que había levantado la mano. Iván. Sí, Pastor, es que me gustó aquí el capítulo y me gustaría de pronto compartirlo usted en la versión Traducción lenguaje actual. Sí, señor. Listo. El de Malaquías 1:6 dice, sacerdotes, nuestro poderoso Dios me manda decirle a ustedes, los hijos respetan a sus padres y los esclavos respetan a sus amos, pues yo soy su padre y su amo, y sin embargo ustedes los sacerdotes no me respetan, me tratan como si no valiera nada. Fíjense que es un, ¿cómo diría? Es un reproche que le hace el Señor a los sacerdotes. ¿Qué estaba sucediendo en el templo? ¿Qué estaba sucediendo en el servicio a Dios? ¿Qué estaba pasando allí? El pueblo viene, Malaquías es después del retorno. ¿Qué estaba pasando en el servicio a Dios? ¿Cuál era el lugar que estaba ocupando el servicio a Dios? Que Dios hace esa reproche al pueblo, a los sacerdotes, ¿sí? Y no solamente eso, sino que tiene una implicación en la manera en que yo debo tratar también. Bueno, en Israel, en el Antiguo Testamento, tenía una implicación en la manera en que el pueblo de Israel debían tratarse unos con otros. Miren cómo dice Malaquías, que acabé de leerlo ahorita. Malaquías 2:10 dice, ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues somos desleales los unos con los otros, profanando el pacto de nuestro Padre? Es decir, el hecho de que tenemos a Dios como Padre nos lleva entonces a reconocer la existencia del otro como hermano, como hermano. Y aquí entonces el texto me manda a ser leal, pero en ese sentido yo creo que también el Nuevo Testamento me abre más el panorama y no me habla solo de ser leal, sino que me habla de amar a mi hermano, de sobrellevar las cargas unos con otros. Gálatas me habla de eso, sí.
Entonces, fíjense que en el Antiguo Testamento, Dios se revela como Padre y se revela a través de la manera en que transforma, disciplina, cuida, guía, guarda al pueblo de Israel. Pero eso tenía una implicación también en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel debía honrar a Dios como Padre, honrar a Dios como Padre, guardando el pacto. Y no solamente eso, sino que también tenía una implicación con las relaciones con el prójimo, las relaciones con el prójimo, la paternidad de Dios. Sí. De igual forma, hablando de la paternidad de Dios, entonces en el Nuevo Testamento vemos la revelación más grande del Padre, Jesucristo. En el Nuevo Testamento entonces vemos un Dios que es nuestro Padre, pero un Padre que se da a conocer y se revela a través de Jesucristo, a través de Jesucristo. Sí, ahora es importante aquí que notemos una de las doctrinas más importantes en la Biblia. La revelación más grande de Dios, el Padre, no es un libro o una doctrina, sino una persona, Jesucristo. Jesucristo es la revelación más grande. Y la Biblia nos da testimonio de la persona y la obra de Jesucristo. De hecho, el centro de la Biblia, el centro de las Escrituras, es la persona y la obra de Jesucristo, tanto del Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Si creemos en lo que Jesús le dijo a los discípulos en el camino de Maús, entonces entendemos que la ley, los profetas y los escritos hablan de Jesucristo. Acuérdense que cuando Jesús comenzó a explicarles a ellos, él dijo que la ley, los profetas y los escritos, la manera en que el judío del tiempo de Jesús dividía el Antiguo Testamento en tres partes, hablan de Jesucristo. Significa entonces que la Biblia de Génesis, Apocalipsis, nos presenta la persona y la obra de Jesucristo, la centralidad de Jesús. Es decir, Génesis nos habla de Cristo, Éxodo nos habla de Cristo, Levítico, cuando hablamos de la santidad presentada allí, nos habla de Jesús. No es necesario usar el término Jesús para presentarnos a Jesús, es decir, presentarnos a un Mesías que era el que sí iba a cumplir esa ley de santidad, ¿sí? Un Mesías que era el que iba a venir a darnos libertad de la cautividad en Éxodo, el pueblo siendo libre de Egipto, pero un Mesías que nos iba a hacer libres, no simplemente a nivel físico, sino libres de nuestro pecado, ¿sí? Y así se nos presenta en el Nuevo Testamento Jesús como un libertador, ¿sí? Ahora, si anhelamos saber quién es Dios, debemos observar la persona y la vida de Jesús, como se presenta en las Escrituras. Es decir, en el Nuevo Testamento, o el Nuevo Testamento nos muestra y nos dice que Jesús nos revela cómo es el Padre, cómo es el Padre. Ahora, ¿cómo se puede conocer al Padre? Pues leamos Juan 1:18 y Juan 14:6. Juan 1:18 y Juan 14:6. Entonces, Elsa, Juan 1:18 y bueno, y Carolina, si puede, o José, cualquiera de los dos, Juan 14:7-9. ¿Cómo podemos conocer al Padre? Juan 1:18, ¿cómo dice? Dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Es decir, solo podemos conocer al Padre como Él es a través de Jesús. Porque el Padre decidió revelarse y darse a conocer a través de Cristo. A través de Cristo, ¿sí? Entonces, queremos conocer a Dios, debemos mirar a Cristo. Como dice, como decía ahorita, debemos observar la persona y la vida de Jesús. La persona y la vida de Jesús. Como dice 14:7-9.
Juan 14, 7 al 9. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ajá. Una vez más, ¿de qué manera podemos conocer a Dios? Jesús. Jesús, a través de Jesús. Es la única manera en que podemos entonces conocer a Dios el Padre, a través de Cristo, porque Cristo vino a revelarnos al Padre, vino a revelarnos el amor del Padre, la misericordia del Padre, la compasión del Padre, ¿sí? La compasión del Padre. De hecho, en otros textos dice eso, que Cristo nos revela al Padre, o Cristo glorifica al Padre, y el Espíritu Santo glorifica al Hijo, glorifica al Hijo. Ahora, ¿por qué Jesús es la revelación perfecta del Padre? ¿Por qué Jesús es la máxima revelación del Padre? ¿Y por qué el que conoce a Jesús conoce también al Padre? Leamos algunos textos. Juan 1, 1 y 14. Yo voy a leer ese. Colosenses 2, 9. Está Marelvis. Colosenses 1, 15. Bueno, por aquí está Elvia. No sé si Elvia puede participar. Colosenses 1, 15. Y Wilmer, Hebreos 1, del 1 al 3. Entonces, Marelvis, bueno, yo voy a leer el primero. ¿Por qué Jesús es la revelación perfecta del Padre? Juan 1, 1 dice, en el principio, dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y en el 14 se nos dice, en el 14 nos dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es decir, ¿por qué Jesús es la revelación perfecta del Padre? Porque el texto nos muestra a Jesús como Dios mismo y Jesús como Dios encarnado, como Dios hecho carne, como Dios hecho carne, ¿sí? Colosenses 2.9, ¿cómo dice Colosenses 2.9? Colosenses 2.9, creo que le dije creo que fue a Marelvis. Marelvis. Perdón, yo había leído y el micrófono estaba apagado. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Ajá. En la Reina Valera, que es la que nos conocemos más, dice, porque en él habita corporalmente, ¿cuánto? Una parte de la divinidad. ¿Cómo dice el texto? Toda. Toda la plenitud de la divinidad, ¿sí? Fíjense entonces que el texto bíblico no nos presenta a Jesús como una parte de Dios. El texto bíblico no nos presenta a Jesús como algo inferior a Dios. El texto bíblico no nos presenta a Jesús como una emanación, algo que emana de Dios. Ahora digo esto porque hay dos grupos religiosos muy conocidos que lo presentan así. Uno de ellos son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová presentan y dicen que Jesús es hijo de Dios, pero no es Dios. Es como algo que salió de Dios, pero Dios no es, ¿sí? Y los mormones sí son más atrevidos. Los mormones llegan a decir entonces que Jesús era un ángel, y no solamente que era un ángel, sino que realmente era hermano de Satanás. Sí, esos son más atrevidos todavía. ¿Sí? Entonces, bíblicamente, el texto bíblico nos presenta a Jesús
nos presenta a Jesús como ser humano, como hombre, pero también nos presenta a Jesús como Dios. Y no nos presenta a Jesús como algo inferior a Dios, sino como plenamente divino, plenamente divino. Primero es Dios, Dios encarnado. Colosenses 2:9 nos dice que en él habita toda la plenitud de la divinidad. Es decir, en cuestiones de divinidad, él es igual al Padre, igual al Hijo, ¿sí? Ambos son Dios. Bueno, cuando hablemos de la Trinidad vamos a tratar de desenredar ese enredo, pero el texto bíblico nos presenta un solo Dios, pero nos presenta en esencia un solo Dios en tres personas, pero son tres personas diferentes que tienen funciones diferentes, pero no son tres dioses, es un solo Dios. O sea, no son tres dioses, es un solo Dios, pero tampoco son tres manifestaciones diferentes de Dios. No, son tres personas diferentes. Son tres personas diferentes. Y nos muestra entonces que Jesús es plenamente divino, ¿sí? Y cuando hablemos de la divinidad de Jesús, vamos a hablar y dar más argumentos a favor de eso, ¿sí? Colosenses 1:15. Creo que le dije a Elvia. Colosenses 1:15. ¿Cómo dice 1:15 Colosenses? Sí, mi hermano, ya voy a leer. Colosenses 1:15. Aquí está. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando habla de imagen no está hablando de algo inferior, sino de igual. Es decir, a través de Cristo podemos conocer al Dios invisible. Es decir, la manera en que Dios se dio a conocer fue a través de Jesucristo, a través del Hijo, a través del Hijo. Y Hebreos 1, del 1 al 3, ¿cómo dice? Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, y podemos leer el 4 de una vez. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fíjense que aquí está claro y contradice lo que enseñan los mormones. Jesús como un ángel. El texto nos dice que Jesús es la máxima revelación de Dios. Dice, Dios ha hablado a través de muchas formas, a través de profetas, a través de cosas en el Antiguo Testamento, pero luego dice, en estos últimos días nos ha hablado a través del Hijo. Es decir, Dios se ha dado a conocer y se ha revelado a través de su Hijo. Por eso creemos entonces que Jesús es la máxima revelación de Dios, porque si Jesús no fuera la máxima revelación de Dios, significa entonces que hay algo más elevado. Sí, si Dios sigue revelándose todavía, entonces tenemos que decir que la revelación de Dios a través de Cristo no fue completa. Necesitamos más revelaciones. Y ese es el problema de muchos grupos religiosos hoy día, ¿no? La mayoría de los grupos religiosos y de las sectas han surgido por supuestas nuevas revelaciones de Dios. Los testigos de Jehová, supuestas nuevas revelaciones. Los mormones, supuestas nuevas revelaciones a Joseph Smith. Y podemos mencionar muchos grupos religiosos, y la mayoría de esas sectas han surgido por el concepto de que Dios se ha revelado de una manera más plena. Si creemos entonces que Dios todavía se revela, sí, es decir, todavía nos muestra más cosas de lo que nos mostró a través de Jesús y de lo que se reveló a través de Jesús, tenemos que decir entonces que primero, Jesús no fue la máxima revelación. O sea, esa revelación de Jesús fue incompleta, ¿sí? Por eso Dios necesita todavía seguir revelándose
seguir revelándose. Entonces, por eso a veces hay que tener cuidado con el concepto de que Dios me ha revelado. Una cosa es que Dios me ha revelado y otra cosa es que Dios me ha iluminado para entender su revelación. Es decir, su palabra. Sí, lo que Dios ha revelado yo creo que en su palabra está. Y su palabra nos muestra el plan de salvación, su palabra nos muestra cómo debemos vivir, su palabra nos muestra, o sea, no hay nada que añadirle pues a la palabra de Dios como una revelación nueva. No, una cosa es decir, Dios me ha iluminado para entender la revelación de Dios, y otra cosa muy diferente es que Dios me ha revelado algo nuevo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la mayoría de las sectas han surgido a partir de eso, de una supuesta nueva revelación de Dios. Bíblicamente, entonces, Jesús es la máxima revelación del Padre, la revelación más grande del Padre, la máxima. ¿Por qué? Porque Dios, porque es plenamente divino, porque a través de Él se nos da a conocer ese Dios invisible, y porque en los últimos tiempos Dios decidió darse a conocer y nos ha hablado a través del Hijo. Y la palabra escrita, porque cuando hablamos de la palabra, hablamos de la palabra encarnada, Cristo, y de la palabra escrita, las escrituras, la Biblia. La palabra escrita nos habla de la palabra encarnada, es decir, de Cristo. Sí, de Cristo. Sí, sigamos. Sigamos para terminar esta. Creo que me quedan solo 2 diapositivas. Sí, así es. Así es. 2 diapositivas. Entonces terminamos con esto. Una relación personal con el Padre. Entonces, se nos presenta en las Escrituras a Dios como Padre. Se nos presenta en las Escrituras a el Hijo revelándonos y dándonos a conocer a Dios como Padre. Pero esa revelación nos debe llevar a una, o más bien el texto bíblico nos dice que esa revelación de Dios como Padre nos debe llevar a una relación con el Padre. Ahora, ¿cómo puede el hombre acercarse al Padre para salvación? Pues bueno, Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es decir, a través de Jesús es que podemos tener una relación con el Padre. Romanos 5:1-2 dice, por fe, justificados pues por la fe. Es decir, es necesario la fe, la fe. Y en 1 Timoteo 2:5 dice que Cristo es el intermediario entre Dios y el hombre. Es decir, la única manera en que podemos tener una relación de Dios como Padre y yo como hijo es a través de Cristo, a través de Cristo. Ahora, ¿se puede tener una relación con el Padre sin el Hijo? Solo vamos a leer un texto, Juan 5:23, ¿sí? Juan 5:23. Entonces, Iván, si lo tienes, Juan 5:23. Iván, sí está acá. Así, Juan 5:23. Sí, ya lo estoy buscando. Todos estos textos que yo he citado están en el material. Entonces, ustedes pueden repasarlo en el material. Todos esos textos están en el material. Juan 5:23, ¿cómo dice? Para que todos me honren como lo honran a él. Cuando alguien no me honra, tampoco honra a mi Padre que me envió. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos honrar a Dios? A través del Hijo. A través del Hijo. ¿Cómo puedo relacionarme con Dios? A través del Hijo. ¿Puedo tener una relación con el Padre sin el Hijo? No. No puedo tener una relación, porque el texto bíblico nos muestra el Hijo como el intermediario, ¿sí? Como el puente, para usar un término, para llegar al Padre, para llegar al Padre. Lo que decía la vez pasada, si nosotros le preguntamos en la calle a la gente que va pasando si cree en Dios, el 90% de las personas van a decir que creen en Dios. Pero si le preguntamos si cree en la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz en favor nuestro, pues ya la respuesta tal vez cambia. Entonces la creencia en Dios simplemente nos salva. O sea, el texto no me dice que simplemente
la creencia en Dios como un ser sobrenatural, creador de todo, eso no cambia. De hecho, la Biblia me dice que hasta Satanás cree en Dios, hasta los demonios creen en Dios. Sí, entonces los demonios no son ateos, los demonios creen en Dios, pero en ninguna parte me dice que los demonios son salvos solo por la creencia en la existencia de Dios, en la existencia de Dios. El texto me dice que somos salvos por creer en el Hijo, en el sacrificio de Jesús, en el Evangelio. Ahora, ¿cómo se puede poner en práctica las obras del Padre? Juan 6, 28 al 29. Miren cómo dice Juan 6, 28. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Cómo podemos poner en práctica las obras del Padre? A través de la fe, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. ¿Y cómo se puede glorificar al Padre? Filipenses 2:11. Miren cómo dice Filipenses 2:11. Con esto estoy casi terminando el estudio de hoy. Filipenses 2:11 dice así. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo podemos glorificar al Padre? Teniendo y glorificando a Jesús, o más bien confesando a Jesús como Señor, como Señor. ¿Cómo podemos glorificar al Padre? Cuando Cristo es Señor en todas las áreas, en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando Cristo gobierna todas las áreas de nuestra vida, estamos entonces glorificando al Padre, glorificando al Padre. Eso no se pregunta, bueno, ¿y cómo lo glorifico? Bueno, cuando Cristo entonces es Señor de tu vida, cuando Cristo es Señor de tu familia, de tus estudios, de la manera en que trabajas, está glorificando al Padre, está glorificando entonces al Padre. Y con esto termino. Según el testimonio del propio Jesús en el Evangelio de Juan, la relación paternal de Dios hacia él, es decir, hacia Jesús, supone 4 aspectos. Primero, autoridad. El Padre manda y dispone. Segundo, la paternidad implica afecto. El Padre ama al Hijo. Tercero, la paternidad implica comunión. Hay relación, hay comunión. Y cuarto, la paternidad implica también honor. Dios desea exaltar a su Hijo. Estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de Jesús. Y eso también podemos aplicarlo al cristiano. Dice que en Cristo, entonces, somos hijos de Dios. Y si Dios es nuestro Padre, significa que también hay un aspecto allí de autoridad, de obediencia, sí, de disposición a obedecer al Padre. Segundo, la Biblia nos dice entonces, si Dios es nuestro Padre, en Cristo Dios es nuestro Padre, podemos estar convencidos entonces que Dios primero nos ama, en Cristo Dios nos ama, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo ya hizo en lugar nuestro. Entonces, en Cristo yo soy hijo amado, en Cristo yo soy hijo, bueno, que ese sería el término, hijo amado. Ya yo no tengo que ganarme el amor del Padre, ya Cristo, en Cristo, sí, ya Dios me ama, no por lo que yo hago o por lo que yo dejo de hacer, sino por lo que Cristo hizo en lugar mío. Ya Dios me ama. Pero también, si Dios es mi Padre, entonces yo puedo comunicarme con Él, como dice Romanos, puedo llamarlo Abba Padre, no por lo que yo haga o no por lo que yo deje de hacer, sino por lo que Cristo hizo, por lo que Cristo hizo. Entonces ahora yo puedo comunicarme abiertamente con el Padre, comunicarme abiertamente con el Padre. El texto entonces nos muestra la paternidad de Dios, y tal vez esa es una de las, tal vez no, yo diría que es una de las grandes verdades bíblicas que necesitamos cada vez recordar, y quizás esa es una de las situaciones que a veces olvidamos muy fácil. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Padre, y eso entonces me debe traer seguridad, me debe traer aliento,
Y no solamente aliento, sino deseo de honrarle. No para ganarme el amor del Padre, no para ganarme los favores del Padre, sino porque ya Él es mi Padre, entonces yo quiero honrarle. Como ya es mi Padre, entonces yo quiero servirle. Como ya es mi Padre, entonces yo quiero alejarme de aquello que lo ofende, el pecado, ¿no? Cuando vemos las cosas así, entonces buscamos la santidad, no movidos por el legalismo, sino movidos por el evangelio. Y yo creo que eso es lo que nos muestra el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos muestra que nuestro corazón debe estar motivado hacia la santidad, no por un legalismo, es decir, tienes que vivir así, y si yo no hago eso, entonces parece como si perdiera mi salvación, como si ya Dios me va a castigar porque yo hice algo malo, o ya Dios me va a dejar de amar. No, no, no. El Nuevo Testamento nos cambia la motivación para obedecer a Dios. En el Nuevo Testamento nada es por obligación. En el Nuevo Testamento la motivación para yo vivir en santidad ya no es querer ganar un favor de parte de Dios, sino porque ya tengo todas las bendiciones. Efesios 1, porque ya tengo todas las bendiciones espirituales. Entonces por eso yo ahora quiero honrarle a través de mi obediencia. Ahora anhelo la santidad, no para ganarme su amor, sino porque ya Él me ama, porque ya Él me ama. Preguntas. Bueno, hay alguien que escribió en el chat, voy a leer por aquí. Bueno, los pentecostales presentan a Jesús como Dios. Bueno, sí, los pentecostales unitarios. Los pentecostales presentan a Jesús como Dios, no como hijo de Dios. Sí, ellos hablan de Jesús como hijo de Dios, pero ellos, cuando hablemos de la Trinidad, vamos a tocar ese tema. Ellos presentan a Dios como, bueno, como un Dios que para ellos es Jesús, que se manifiesta de diferentes formas. Es decir, en el Antiguo Testamento se manifestó como Padre. En el Nuevo Testamento, en tiempos de Hechos, se manifestó como hijo. Perdón, en los Evangelios se manifestó como hijo, y hoy día se manifiesta entonces como Espíritu Santo. Pero eso se llama modalismo. Cuando hablemos de la Trinidad, entonces vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Los pentecostales entonces se conocen como unitarios. Algunos dicen unicitarios. Pero lo que ellos dicen es un solo Dios, pero con diferentes manifestaciones. Pero resulta que la Biblia no me habla de manifestaciones, me habla de personas. Y de hecho, hay momentos en el texto bíblico en que están las tres personas. Sí, supongamos, yo soy Davis, pero entonces yo puedo ser papá, puedo ser hermano y puedo ser hijo. Más o menos algo así. Es lo que ellos están diciendo. Es Jesús, pero un Jesús que se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo, se manifiesta como Espíritu Santo. Pero es el mismo, ¿sí? Bueno, la Biblia no nos presenta exactamente eso. Ellos dicen que el Dios que nosotros adoramos es una persona, a mí también me lo han dicho, una persona de tres cabezas. Entonces, cuando hablemos de la Trinidad, vamos a hablar de eso. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Ninguna? ¿O comentarios también? Yo un comentario. Yo casualmente estaba haciendo una tarea sobre los hijos, sobre la cuaresma y eso, con los alumnos. Vi un comentario donde Espíritu, Jesús, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Y cuando yo era católica, la diferenciábamos como tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas. Pero hoy que estaba leyendo, eso es una sola. Bueno, es un solo Dios en esencia, pero son tres personas en sustancia, ¿sí? Pero no son tres partes de Dios. O sea, no es que el Padre es una parte de Dios, el Hijo es una parte de Dios y el Espíritu Santo es una parte de Dios. No. La Biblia nos dice que el Padre es totalmente Dios, plenamente Dios. El Hijo es plenamente Dios y el Espíritu Santo es plenamente Dios. Es un misterio, pero así nos lo presentan las Escrituras. Entonces, cuando hablemos de la Trinidad, vamos a tratar en lo posible de desenredar la cosa. Para la próxima semana voy a compartir con ustedes, voy a compartir pantalla
regálenme 5 minuticos más y les explico. Voy a compartir este libro con ustedes y si les es posible para la próxima semana, lean este capítulo, capítulo 19. El libro se llama página 100, bueno, en el libro es página 227, pero en el archivo es la página 117. El libro se llama Hacia el conocimiento de Dios, pero vamos a reflexionar solamente en este capítulo, que nos habla allí, bueno, nos habla de que somos hijos de Dios, pero nos refuerza el concepto de la paternidad de Dios, de la paternidad de Dios. Entonces ahorita voy a compartirlo en WhatsApp y ustedes, capítulo 19, creo que ya lo pasé. Ah, no, estaba para arriba, capítulo 19. Hacia el conocimiento de Dios, véalo aquí, el que dice hijos de Dios. Entonces, si pueden leerlo todo, qué bueno. Si no pueden leerlo todo, bueno, no hay problema. Y si no lo pudieron leer, bueno, no hay problema. Igual vamos a reflexionarlo aquí en la próxima semana. Pero si lo pueden leer, mucho mejor. ¿Sí? ¿Oyeron? Entonces, próxima semana, Dios mediante, lean este capítulo de el libro Hacia el conocimiento de Dios, capítulo 19. ¿Sí? Oramos. Si no hay preguntas, oramos. Entonces, uy, se nos fue el tiempo. Son las 8:22. Oramos y damos gracias al Señor por esta noche. Sí. Señor, gracias Dios por esta noche, Señor. Gracias por tu cuidado, por tu dirección. Gracias por tus bendiciones, Señor. Una vez más, seguimos pidiendo por Yalexa. Rogamos que tú proveas para sus necesidades y que tú les ayudes. Que pronto, oh Dios, ella pueda estar con su familia y que, bueno, que tú seas cuidando de ella, Señor, y de aún su estado emocional, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos en el culto. Bendiciones. Gracias, pastor. Bueno, hasta Bendiciones mañana. a todos, hermanos. Bendiciones. Ahorita les comparto por WhatsApp el material, ¿ok? Amén. Amén. Bueno, hasta mañana. Bendiciones. ¿Quién tiene la de plata?